Puede recibir su asiento, amada iglesia. Vamos a compartir la palabra en esta mañana. Evangelio de San Juan capítulo 6. Versículos 51 al 59. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 51 al 59. La palabra del Señor nos dice: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Amén. Padre, recurrimos a ti, Señor, en esta mañana. Que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú estés obrando en nuestras vidas para poder recibir tu palabra, Señor. Y que esta palabra, que no volverá vacía, sino que produce el efecto para el cual es enviada, pueda, a través de tu gracia y de tu amor, permitirnos comprender lo que las Escrituras dicen en este texto, lo que nos enseñan, Señor. Queremos que tu gracia y tu amor, que es derramada en nosotros, sea en este momento, una vez más, para poder, Señor, alimentarnos de tu verdad, del alimento sólido, de lo que tú, Señor, quieres hablarnos como iglesia y como cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. San Juan capítulo 6, Jesús está haciendo un discurso luego de un milagro, un discurso luego del milagro de la alimentación hacia los 5,000. Jesús en el capítulo 6, en los primeros versículos, hace el milagro de darle de comer a 5,000, y sabemos que esos 5,000 eran sin contar las mujeres y los niños, superaban los 15,000. Cuando ellos reciben el alimento, cuando ellos reciben y son saciados con este alimento, el versículo 14 dice del capítulo 6, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ellos, viendo esta señal, después de haber comido, después de haberse saciado,
de llenar el estómago, esa gran multitud buscó a Jesús. Obviamente que buscó a Jesús por lo que ellos habían comido. Jesús entendió esto y se retiró, porque ellos querían de Jesús un líder terrenal, un líder político, alguien que les diera de comer, un administrador. Nosotros cuando vemos que alguien está funcionando, decimos, este nos sirve. Versículo 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Luego dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y nosotros vemos que ellos empiezan a preguntarse, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Y ellos dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos querían que Jesús hiciera descender el maná del cielo. Ellos querían ver una señal como sus padres que fueron alimentados en el desierto por ese maná que Dios les daba por medio de Moisés. Ellos querían eso simplemente, y Jesús en este discurso comienza a ampliar en su argumento lo que realmente era el interés de Jesús, el énfasis de Jesús, que es a donde vamos a desarrollar el texto en breve. Jesús en el versículo 32 les dice, este contexto es importante para poder entender lo que nosotros vamos a compartir. Dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Dice, nótese las palabras que utiliza Jesús. Ya no habla del pan del cielo, sino del verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Y luego Jesús, viendo todo esto, comienza a ampliar el discurso, un misterio, algo que está oculto, que necesita ser revelado. Yo soy, versículo 51, el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo. Él dijo, yo soy el pan de vida en el versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Aquí dice el Señor, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré, y ahí está donde comienza el Señor a ampliar su argumento y comienza la confusión entre los oyentes, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús no estaba haciendo mención de canibalismo, ni mucho menos no de vampirismo, de comer su carne y beber su sangre. No era eso lo que el Señor estaba haciendo mención. Jesús está enseñando en este texto, como lo estuvo enseñando en el capítulo 3 con Nicodemo, como estuvo con la mujer samaritana en el capítulo 4, a través de mashal, son representaciones en las cuales el sentido
siempre va a ser espiritual. Son declaraciones espirituales profundas que tienen que ver con Él. A Nicodemo le dijo que era necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entendió lo que el Señor le estaba diciendo en el plano espiritual. Él lo llevó al plano terrenal y al plano literal. Nacer de nuevo, como un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo, entrar de nuevo en el vientre de su madre. Cuando el Señor le revela que era necesario nacer de agua y de espíritu para poder entrar o ver el reino de los cielos. Con la mujer samaritana pasó lo mismo. Jesús estaba, la mujer samaritana, en el pozo de Jacob sacando agua y Él le pide a beber agua. Y ella lo llevó siempre al plano natural. Pero Jesús estaba utilizando todo esto para llevarlo a declaraciones más profundas, a algo misterioso que Él está revelando en su argumento, para esa relación de una vida de adoración que realmente exalta y bendice al Padre. Porque el Padre busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mujer, dame de beber. Dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que yo te dé de beber? Porque entre judíos y samaritanos no nos tratamos. Pero al margen de todo eso, mujer, si tú conocieras el don de Dios y quién te dice, dame de beber, tú le pedirías agua y Él te daría agua viva que saltan para vida eterna. Esos contrastes permanentes entre lo natural y lo espiritual. Jesús no estaba haciendo mención en este texto de San Juan capítulo 6 sobre comer literalmente su carne. No era canibalismo, ni mucho menos vampirismo de beber su sangre. Jesús estaba utilizando símbolos. Jesús está utilizando metáforas donde Él está comparando estas cosas con lo que realmente viene revelando. Ellos están buscando el pan, porque Él les dio de comer. Pero Jesús le presenta algo mejor. Él se presenta como el pan de vida. ¿Para qué? Para que aquel que coma realmente nunca más tenga hambre. Para que aquel que en Él cree no tenga sed jamás. Jesús está trayendo un discurso donde permanentemente va ampliando su argumento y va llegando a su punto cumbre, donde Él dice en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Yo soy el pan vivo. En toda la extensa argumentación, Jesucristo habla a los judíos de la vida eterna. Y para cerrar el discurso de este gran misterio, de este pasaje que nosotros tomamos, que Él dice, si no coméis, es el versículo fulminante. Hermanos, cuando Él les dice, si no coméis, en el 53, la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué significa esto de comer su carne y beber su sangre? ¿A qué se hacía referencia Jesús? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué significa? Lo que significa o lo que no significa, como muchos han utilizado estos pasajes para relacionarlo esto con la mesa del Señor. Jesús no está haciendo una preinauguración de la Santa Cena. Jesús no está haciendo mención del pan y de la copa que tienen que ver con la mesa del Señor, la cual vamos a compartir, pero que sí está relacionado. Pero Jesús en este texto no está haciendo mención de la mesa del Señor. Este texto no habla de la cena del Señor. Jesús no está diciendo eso. Eso es que los católicos utilizan una postura en cuanto a la mesa del Señor o el sacramento de que hay una transustanciación donde realmente y literalmente cuando el sacerdote o el que está oficiando la mesa, en realidad lo único que comparten es la hostia, el pan, ocurre algo, que ese cuerpo o ese pan realmente es Cristo. Hay una transustanciación que se transforma en el cuerpo y en la copa, en la sangre, literalmente, dicen ellos, cosa que es una doctrina errada y que cuando nuestro hermano Oscar Fulco, en la confesión de fe que está desarrollando, llegue a ese lugar,
va a explicar con mucho detalle. Por supuesto que Lutero trató de arreglar esto y habló de la consubstanciación. Dijo, no es trans, sino es que realmente son símbolos, pero algo ocurre ahí mientras están participando de esos símbolos. Y luego vinieron los reformadores y dijeron que esto es solamente símbolos y hablaron de la realmente transformación, o mejor dicho, de la obra en la cual simbólicamente, corregime Oscar, la palabra no es transformación, de los reformadores en cuanto a la cena del Señor. Representación, esa es la palabra, es una representación. Y esta representación, me salí del texto para solamente hacer mención de que el contexto que estamos hablando no tiene nada que ver con la mesa del Señor. Pero eso no significa que no vamos a compartir la mesa del Señor y que vamos a participar como nos enseña el Señor. Pero es bueno entender esto porque muchos argumentan que Jesús estaba diciendo, como los católicos, que hay que comer su carne y hay que beber su sangre y esto es la mesa del Señor. Transubstanciación. No es ni como dijo Lutero, consubstanciación, sí es una representación. Y esa representación, según los reformadores, puede ser simbólica y meramente simbólica, como una mera conmemoración, claro, porque el Señor dijo, haced esto en memoria de mí, porque cada vez que comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis que Él venga. Pero luego hicieron otras subdivisiones en relación a esta representación, que es realmente que al margen de que son símbolos que en un momento de presentarnos delante de la mesa del Señor es algo especial. Porque más allá de un recordatorio, nosotros estamos recibiendo gracia de Dios. Y ahí es donde los presbiterianos abrazaron equivocadamente, dice gracia salvadora, cuando no es así. Y realmente los demás reformados dijeron, no, es gracia, pero no salvadora. ¿Por qué? Porque la mesa del Señor no salva a nadie. Es un sacramento que no salva a nadie. El bautismo no nos salva. La mesa del Señor no nos salva. Pero son dos sacramentos fundamentales como una representación de la obra de Cristo en nosotros. Como un acto de obediencia nos bautizamos. Pero hermanos, a la vez, tiene más profundidad. Y es lo que quizás Jesús está haciendo mención en este momento, que tiene que ver con los beneficios que nosotros recibimos al comer su carne y al beber su sangre, que es la vida eterna. Por lo tanto, el tema central de todo esto que el Señor está desarrollando es vida eterna. Y hermanos, y cuando hablamos de la vida siempre tenemos que hacer la otra contraparte de la cara de la moneda. Si hablamos de vida, ¿de qué otro tema se habla? De muerte, de la tragedia de la muerte, del dolor de la muerte, de este intruso que viene y termina con la vida. Personas que han partido ya, seres queridos que se han muerto, el dolor que ocasiona, la tristeza que produce, la muerte, horrenda muerte. Y esa muerte, hermanos, es lo que el Señor también está haciendo mención, porque Él está diciendo, vuestros padres comieron el maná en el desierto, versículo 49, y, ¿qué dice? Murieron. ¿Qué pasó? Murieron. Ese maná del cielo los sustentó, les dio alimento, los nutrió, pero fue temporal. ¿Por qué? Porque era algo físico, no era algo espiritual. Ese alimento que el Padre les dio por medio de Moisés en el desierto, el maná que los sustentaba, era solamente temporal, perecedero. Por eso Él dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y esa es la realidad. Hermanos, la muerte es una realidad. Por eso Él dice en el versículo 50, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. No muera. Para que no muera. Y está la muerte física y está la muerte espiritual.
Está la muerte física y está la muerte espiritual. Nosotros, los creyentes, morimos una sola vez, físicamente. Y después de la resurrección de entre los muertos, no moriremos jamás. Tenemos una sola muerte, física. Y esa pasará en cualquier momento. En cualquier momento llegará. En cualquier momento habrá una separación del alma del cuerpo. Esa es la muerte física, separación del alma del cuerpo. El espíritu vuelve a Dios y el polvo a la tierra. O sea, del polvo eres y al polvo volverás. Esa es la muerte física. Ahí se terminó físicamente hablando. Pero hermanos, nosotros, de alguna manera, así como morimos una vez, resucitamos, hermanos, para la gloria de Dios, espiritualmente 2 veces. Porque el Señor nos resucitó ahora, espiritualmente, y luego en la segunda resurrección para estar eternamente en su gloriosa presencia. Pero sin embargo, los no creyentes van a morir 2 veces. Su muerte física y la muerte eterna por toda la eternidad en el lago de fuego y de azufre, en el infierno, para estar atormentado por siempre, en la separación, en la distancia. Esa es la distancia más dolorosa y horrible de nunca estar con el Señor. La muerte eterna, espiritualmente hablando. Es por eso que el Señor le pone énfasis a la necesidad de comer. El énfasis de Jesús es necesario, el tema de este sermón es necesario comer su carne y beber su sangre. Es necesario. ¿De qué habla esto? Jesús está hablando justamente de esta cuestión que a los discípulos, a los judíos y a muchos de los que estaban allí en la sinagoga, en Capernaum, porque estaba en una sinagoga, así lo dice el último versículo que es el 59, estaban atónitos, sorprendidos y hasta discutían. ¿Cómo habrá sido esa discusión? Enojados, confundidos. Las preguntas que ellos hacen. Dice, ¿cómo puede darnos a comer su carne? En el versículo 52. Por eso cuando nuestro hermano Esteban compartía el miércoles pasado, justamente desde el versículo 60, él dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está mencionando? Tengan en cuenta que ellos, no como nosotros después de 2000 años de la muerte y resurrección de Jesús, y con toda la escritura revelada por gracia del Señor, ellos estaban ahí. Jesús era para ellos un profeta, otros no sabemos el rabí, quién es, y se le aparece de pronto y le dice, si no comen mi carne y beben mi sangre, no tienen vida eterna. No les era fácil de entender, de procesar esta información. Y menos aún después de que la destrucción del templo generó esa gran dispersión y donde muchos se olvidaron realmente de la ley de Dios. Que todo aquello que estaba en el antiguo texto era sombra de lo que iba a suceder en el nuevo pacto por medio de Jesús. Es por eso que ellos estaban en una situación difícil, no era fácil para ellos este misterio, estaban asombrados. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? Ellos estaban de alguna manera molestos, pero no por ser confrontados por su pecado. Jesús no confrontó su pecado. Bien podría estar bien molesta la mujer samaritana, ¿no? Porque él le dijo, ve y dile a tu marido. Y dijo, no tengo marido. Bien has dicho, porque los 5 que has tenido tampoco eran tu marido, y el que tienes menos. Ella podría haber estado ofendida, con toda, en una manera de decir así, como dijo nuestro hermano Oscar, no nos gusta la verdad. Yo escuché el último, pero algo dijo de que 7 trabajos tuvo, algo así, y se tuvo que ir porque no le gustaba que le digan las cosas que tenía que hacer, que le enseñen algo.
pillé mal el discurso, pero sé que a nosotros, a nuestra carne corrompida, no nos gusta que nos digan la verdad. ¿Por qué? Porque estamos llenos de maldad. En el pecado que mora en nosotros. Ahora, gracias a Dios que hemos sido libertados del poder del pecado y luego en algún momento en la glorificación de la presencia del pecado, pero ahora los que no están en Cristo Jesús, ellos se ven confrontados con estas verdades y a ellos les molesta esto. Al margen de que no esté hablando de su pecado, sí está tratando del pecado porque es lo que los separa a Dios de los hombres o a los hombres de Dios. Y ellos están allí tratando de entender lo que el Señor le está diciendo, tratando de procesar. Ellos lo toman de manera literal, lo que el Señor está haciendo mención de manera espiritual. Es por eso que nosotros debemos de entender las palabras de Jesús que Él está desarrollando sobre esta necesidad de comer su carne y beber su sangre. Él está haciendo mención del sacrificio de su vida entregada en la cruz del Calvario para que nosotros, por medio de esa muerte sustitutiva, tengamos vida eterna. Él está haciendo mención, ya dijimos que no tiene nada que ver con la mesa del Señor. No es que cada vez que comemos del pan y bebemos de la copa, eso significa de que nosotros estamos recibiendo vida eterna. No es gracia salvadora. La vida eterna proviene de la gracia salvadora por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Justificado pues por la fe, tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y una persona, hermanos, que ha sido justificada está en paz con Dios. Hay una reconciliación. Hay una vida transformada, como la mujer samaritana. No así Nicodemo, que no sabemos qué sucedió, con tanto conocimiento y a dónde terminó. Pero la mujer samaritana fue transformada y ella dijo todo lo que él le había dicho de ella, y ahora los otros no solamente creyeron por su palabra, sino por las palabras de Jesús y vinieron al Maestro a escuchar su palabra. Aquí Jesús está haciendo un argumento fuerte. Para nosotros que estamos familiarizados con las Escrituras, estos temas, y bueno, comer su carne y beber su sangre es como, ¿y qué tiene? Si eso lo dice la palabra. Pero hay que procesar la información. Para ello eran difíciles de entender. Hermanos, es importante comprender que es necesario lo que el Señor está diciendo. Y Jesús está diciendo: si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Es un acto de fe. El versículo 35 trae revelación. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree. Hermanos, ¿cómo podemos creer? Jesús dijo, la palabra del Señor dice, en el versículo 44, ninguno puede venir a, ¿qué dice? A mí, si el Padre que me envió no le trajere. Sabemos que es la elección divina, el llamado eficaz. Sabemos que es lo que está haciendo mención el Señor en cuanto a esa doctrina, porque nosotros venimos estudiando la palabra del Señor. Pero el Señor dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene, ¿qué dice? A mí. Qué gloriosas palabras, hermanos. Qué gloriosas palabras. Capítulo 5, versículo 20. Dice, porque el Padre ama al Hijo
y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da, ¿qué les da? Vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El tema central de todo esto es la vida eterna, el Evangelio, la salvación de nuestras almas perdidas. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, y como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y versículo 24 es clave: de cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿qué dice? El que oye mis palabras, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Comer su carne y beber su sangre no es literalmente, es espiritualmente. Es oír su palabra y creer en Jesucristo. Ese es el mensaje. La fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en su plan redentor, en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, que tomó nuestro lugar y murió por nuestros pecados, derramando su sangre para limpiarnos de toda maldad. Por eso a propósito le leí, aunque un poco a las apuradas, no era la intención así, Hebreos. Todos aquellos cultos, ritos, cuando tenemos al mediador del nuevo pacto, al sumo sacerdote, que por una vez y para siempre presentó su vida para darnos vida y vida en abundancia. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es la primera resurrección que nosotros recibimos los creyentes, los cristianos, los hijos del Señor. De cierto os digo, versículo 25 del capítulo 5, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué pasará? Vivirán. Todos aquellos que se retiraban diciendo, dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Y se estaban retirando, el Señor le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Mi palabra es espíritu y es vida, dice el Señor. Hermanos, necesitamos conocer la palabra del Señor. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vivimos su gloria. Hermanos, necesitamos conocer a Cristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios fiel y verdadero que tú enviaste. Nosotros necesitamos conocer a Cristo. Dice, de cierto, la hora viene y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, ese es el Padre viviente que Jesús está haciendo mención, hermanos, en el capítulo 6, donde en el versículo 57 dice, como me envió el Padre, ¿qué dice? Viviente. Y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Y ahí se da, como en el versículo 56, esa unión con Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. En mí permanece y yo en él. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa unión con Cristo. Estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Y hermanos, yo me voy a meter en un terreno medio complicado, pero es necesario para dar simplemente de manera comparativa algo que ocurre cuando nosotros comemos. ¿Qué pasa cuando nosotros nos alimentamos? ¿Qué pasa realmente? Y este es un tema para tratar luego en relación a la mesa del Señor, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí. O sea, en este contexto no está haciendo mención de la mesa del Señor, eso quedó claro, espero que no haya confusión de eso. No es que estoy utilizando este texto para luego saltar a la mesa del Señor. Pero ¿qué sucede cuando nos alimentamos?
Bueno, recuerdo en el proceso de la digestión, cuando nosotros lo primero que hacemos es, ¿qué hacemos? Abrimos la boca, incorporamos lo que sea, el chisito, el bocadito capcha, o lo que fuere, una empanada, un asado, lo que sea. ¿Y qué hacemos después? ¿Tragamos ahí? ¿Ah? Masticamos. Proceso de masticación. Comienza con la masticación, la digestión. ¿Por qué hay que masticar? Bueno, la medicina dice porque con la masticación todo lo que es la saliva y que tiene enzimas fundamentales para comenzar el proceso de digestión, entre eso la tialina, que de las glándulas salivales comienza allí a hacer el bolo alimenticio para los que están estudiando anatomía, biología y algo por el estilo, comience a formarse para que eso no vaya como en seco, ¿no? Cuando usted medio como que está apurado y tragó el pan ahí, pásame agua, dice. Y quedó medio ahí en el esófago dando vueltas, ¿no? Y como que te pasa factura y te dice, no era así, había que... ¿Y qué le dice usted a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa? Mastica bien. No tragues tan grande. Hay que triturar. ¿No está el hermano Adrián Martín? Odontólogo puede decir todo lo que nos necesitamos para poder tener una buena masticación. Los incisivos, los caninos, los premolares, los molares y todo lo que le gusta a él porque él es odontólogo. Y luego viene la deglución. Y en la deglución ocurre lo que usted no sabe que ocurre, o sí. Porque nosotros tenemos un tubo que se llama faringe. ¿Cómo se llama? Faringe. Es un tubo que conecta la vía respiratoria con la vía digestiva. Es el primer tramo. Y luego se divide hacia adelante y hacia atrás. Respiratorio y digestivo. A través de la laringe a la vía respiratoria. Y a través del esófago a la vía digestiva. Y está así anatómicamente, funcionando esto. Y hay un buen cartílago que está funcionando, tapando mientras tragamos y mientras hablamos y respiramos abriéndose, que es la epiglotis. Está haciendo como una válvula ahí. Y algunos cuando se apuran un poco pasa no sé qué pasará, pero es como un toquecito simplemente de algo y empezó. Claro, ¿por qué? Porque le pasó a la laringe. Ni siquiera tocó, quizás la epiglotis y empezó, dame que me ahogué. No, es muy difícil, a menos que tenga una parálisis de todos esos nervios para que pueda hacerse una broncoaspiración o algo por el estilo. Pero mientras en el proceso de digestión está ahí, usted hace la deglución y luego comienza el esófago por medio de sus movimientos peristálticos a, obviamente, empujarlo al estómago. Y llega al estómago y usted ya es Popeye el marino, soy, porque comió espinaca. No, hermanos. En el estómago tiene que estar más o menos 2 horas. ¿Qué hace el estómago? Ácido clorhídrico. Porque usted se comió un hueso, se comió algún peluche, algo raro, entonces tiene que destruir eso. ¿Cómo le va a sacar lo necesario que es justamente los nutrientes que usted necesita si no hay ese proceso en ese estómago, chiquito o grande de acuerdo a cada uno, y ahí usted deposita medio kilo o 2 kilos de asado de acuerdo a cómo coma y tiene que hacer el proceso. Y usted tiene así la cosa hinchada y dice, parece que me pasé de comida hoy día. Y te doy un tecito, no me entra nada, ya estoy ahí. Y ya hay con regurgitación, porque hay unos píloros que manejan cierres arriba y abajo para el esófago, para que no haya regurgitación esofágica y produce destrucción en el esófago por el ácido. El ácido es ácido, daña. Y hay algunos que dicen, tengo reflujo. Y están acostados y le está saliendo medio hueso por la boca. ¿Qué pasó? El canino el pichichus. Y luego después el otro problema. Es un proceso, eso quiero decirte. La alimentación es un proceso que comienza en la boca y termina luego ya sabe dónde. Pero en ese proceso hay un buen tiempo y el estómago absorbe, el intestino absorbe. En su primera parte, intestino, yeyuno, ilio, delgado, el hueso ya no absorbe nada, solamente líquido y prepara lo demás. Es un proceso. Y usted incorpora vitamina A, B, C, D. Y cuando va al médico dice, usted está bajo de vitamina A. ¿Qué está pasando? Y bueno, va a tener que incorporar vitamina A. Está con poco fósforo. Está comiendo mucho pollo, coma carne roja. Entonces usted visita la carnicería, se come un buen churrasco y trata de sacarse de la anemia.
El tema de la alimentación es un proceso y usted va incorporando. La palabra que voy a utilizar es se integra lo que usted ingirió a su cuerpo. Al otro día, luego de que pasa lo que tiene que pasar cuando usted va y elimina a la letrina lo que ya no sirve, usted se siente en todo ese proceso. ¿Qué comiste? Me tomé un jugo de manzana, frutas o algo especial. Usted dice, qué loco, anda corriendo por todo, tiene una vitalidad impresionante, porque usted incorporó, se integró todo eso a su cuerpo y pasó a ser su cuerpo. Ya no es que usted tiene vitamina A en su cuerpo, es su cuerpo con vitamina A en ciertos niveles, con vitamina B en ciertos niveles, con fósforo, con hierro en ciertos niveles, porque cuando el médico le pide estos informes, dice, mirá, tenés hierro bajo, o hemoglobina medio ahí, estamos medio ahí. Entonces empieza a hacer un informe de acuerdo a su carencia o exceso. Estás con el colesterol por las nubes, los triglicéridos se te están viendo acá, porque acá se forman los triglicéridos, ahí es lo primero que se forma. Entonces hay que bajar un poco la comida. ¿Qué estás comiendo? Me están doliendo mucho las rodillas, el ácido úrico te está pasando factura. Cosas que no tenés que hacer y cosas que tenés que sí incorporar al cuerpo. Esto hace bien y hace mal. Jesús dice, para bien, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y ahí nomás le da vuelta la moneda y dice, el que no come mi carne y no toma mi sangre, no tendrá vida. Es sencillo como eso. O incorporas o no incorporas. Integras o no integras. Cuando nosotros nos unimos con Cristo, ese es el pasaje que está haciendo mención Jesús en el versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como cuando Jesús está por decir la vid verdadera de San Juan capítulo 15, que es un paralelo de esto. Nosotros sabemos que Jesús está haciendo mención de que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos y que es necesario que permanezcamos en Él. Desde el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, si usted no tiene la vida de Cristo, usted puede participar 150.000 veces de la mesa del Señor y usted no tiene la vida eterna. No salva la mesa del Señor. Usted puede participar y es necesario participar, pero dice la palabra de Dios que no lo hagamos, como dice, indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo. Eso sí hace mención de la mesa del Señor. Pero aquí lo que estoy diciendo es que es necesario que nosotros entendamos la obra salvífica de Cristo y nuestra unión con Cristo, que hemos sido unidos a Él y Él a nosotros. Y se me viene un pensamiento, cuando nosotros nos vamos a hacer cosas que no debemos, entre esos la glotonería, la embriaguez, entre esos la fornicación, el adulterio. Bueno, voy a usar algo más grave todavía, la murmuración, ya que hizo mención nuestro hermano Oscar Fulco, que no es un pecado menor, es grave. Cuando nosotros estamos haciendo eso, ¿saben quién está con nosotros? Y el Espíritu se contricta, Cristo unido a nosotros. Y nosotros llevamos a Cristo a esas cosas. Estamos allí murmurando, Cristo en nosotros. Estamos mintiendo, Cristo en nosotros. Estamos robando, Cristo en nosotros. Y sí, está en nosotros. Algo va a suceder. O el Señor va a obrar en una disciplina o en un juicio, pero el Señor no va a quedar sin actuar. El Señor nos va a exhortar, el Señor va a traer arrepentimiento por medio de su palabra. Cuando nosotros estamos en Cristo, hay fruto
mucho fruto, frutos dignos de arrepentimientos. Hay santificación cuando estamos unidos a Cristo, porque el Señor dice en el capítulo 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos santifica, la palabra nos limpia. Hermanos, cuando nosotros recibimos la palabra, dice que nutrimos nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el don de Dios que hemos recibido, que es la fe, que nos lleva a creer en Jesús, nos permite comer su carne y beber su sangre y tener vida eterna. No es que vamos a algún día tener, la tenemos los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Por eso Él dijo, si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. ¿Cuántos dicen con toda convicción, yo ya comí de ese pan que es Cristo, que fue sacrificado por nosotros, que Él murió por nuestros pecados? Yo soy participante de esta verdadera comida y de esta verdadera bebida. ¿Por qué dice verdadera? ¿Qué hacían los reyes antes de comer y de tomar su copa? Y ahí estaba uno que tenía que pasar el filtro, ¿no? Temblaban los muchachos ahí. Esperaban unos minutos y si no pasaba nada, vámonos a la fiesta, el banquete. Bueno, imagínense, hay buen alimento y hay mal alimento. Jesús se representa como la verdadera comida y la verdadera bebida, porque la verdad está en Él. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que entender, y el versículo 58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amén. Hermanos, sé que es muy condensado este mensaje y vamos a profundizar más, pero quería quedarme con esta idea de que no es este texto una preinauguración de la mesa del Señor, pero que sí vamos a participar de la mesa del Señor ahora, porque tenemos vida eterna. Podemos, no porque haya gracia salvadora, sino porque nosotros estamos unidos a Cristo, podemos participar de esa bendición que Dios nos ha dejado y que nos ha mandado para que cada vez que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciemos hasta que Él venga por nosotros. Amén. Damos gloria al Señor. Oramos a Cristo. Padre, te damos gracias por todas estas bendiciones que tú nos has otorgado. Oh Señor, tú eres Rey. Señor, sabemos que todo lo que han sido símbolos, Señor, realmente han sido estas declaraciones metafóricas o simbólicas las que nos han llevado a conocerte a ti, Señor, enseñándonos verdades profundas, verdades espirituales respecto al cumplimiento de que un día el Hijo del Hombre, el Verbo, se iba a hacer carne e iba a venir a morir en una cruz y a resucitar al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Señor, tú eres el que vino a este mundo a pagar el precio por nuestros pecados. Tú eres, Señor, aquel verdadero Cordero Pascual que por un solo sacrificio, una vez y para siempre, Señor, quitaste de nosotros toda condenación. Oh Señor, tú eres, oh Rey, el altar donde se ofrece el excelente sacrificio que es tu propia vida por nosotros. Eres el incienso verdadero, Señor, que al bañar de las oraciones de los santos, Señor, tú nos permites tener comunión contigo por esa unión con Cristo. Tú eres el pan de la proposición, el verdadero pan, para que todo aquel, Señor, que come de él tenga vida eterna. Tú eres lo más hermoso, Señor. Tú eres lo verdadero. Tú eres lo verdadero. Tú eres Dios. Tú eres el Salvador del mundo. Tú eres lo que nosotros necesitábamos conocer, Señor. Necesitábamos, Señor, tener en nuestras vidas al Cristo, al Salvador.
Oh, bendito Salvador, gracias por darnos a conocer estas verdades que a muchos ofendieron, a muchos confundieron, y aún la iglesia está dividida porque cree que este texto hace mención de la mesa del Señor, cuando en realidad tú estás hablando de la vida eterna que por medio de la fe en Jesucristo hemos recibido por el solamente, Señor, los méritos de Cristo, por el sacrificio de Jesús, por la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesús. Señor, estamos agradecidos y nos preparamos, Señor, para poder participar de la mesa del Señor. Nos preparamos, Señor, como nos enseña tu palabra, para poder ser en esta mañana, Señor, personas que se presentan delante de ti con corazones constrictos y humillados, Señor, para poder, oh Dios, participar con temor reverente y poder hacer esto, Señor, que tú nos has demandado. Esta copa o este pan, Señor, que tú has dicho que representa tu cuerpo y que nosotros tenemos que comer, que fue partido por nuestros pecados. Así también la copa que fue tu sangre, Señor, esa copa del nuevo pacto en tu sangre, la cual fue, Señor, derramada por nuestros pecados. Señor, somos conscientes de este momento del sacramento, Señor, de esta representación sacramental. Somos conscientes, Señor, que no hay transustanciación, no hay cosustanciación, sino que hay una representación simbólica, Señor, que por medio de los símbolos que tenemos, el pan y la copa, nosotros vamos a participar de este tiempo de la cena tuya. De manera que tu palabra dice que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Tú nos estás diciendo que no comamos, sino que nos probemos y luego que comamos del pan y bebamos de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo.